Hola, buenos días queridos estudiantes. Esta es la presentación para el curso de ornitología. Quiero hacerles una pequeña presentación mutua. Entonces, como les había puesto en un video anterior, mi nombre es Carlos Cajas, voy a ser su profesor de esta cátedra. Ahora, en el caso de ustedes, necesito que cada uno tenga en cuenta quién es, ¿no? Cuál es su rol dentro del como estudiante dentro de la carrera, qué es lo que quiere hacer en su futuro profesional, por qué está aquí, es decir, por qué estamos tomando ornitología dentro de esta carrera, entendiendo realmente cuál es el propósito de la materia y qué podría hacer con ella en la vida profesional. De todas maneras, ustedes deben considerar también si realmente les gusta la carrera, cuáles son las opciones que podrían tener con esta materia. ¿Qué es lo que espero aprender de la cátedra de ornitología? Pues bueno, tendrán algunas expectativas, tendrán alguna idea de lo que significa ornitología. Para los que no tengan ni la más mínima, pues será las aves. Las aves en todo su esplendor, todo su mundo, su hábitat, su ecología, su distribución, su reproducción, muchos elementos importantes, sobre todo su clasificación e identificación, técnicas que podríamos utilizar aquí dentro de la carrera para su aprovechamiento. ¿Qué es lo que no quiero que suceda en esta cátedra? Pues bueno, es lo que quisiera que también piensen, ¿no? O sea, el tema de actuar con puntualidad, poder ser responsables realmente con este nuevo método, el aula virtual, es algo que no se había manejado antes. De todas maneras, todos estamos haciendo un esfuerzo por la condición en la que ahora nos encontramos, pero sería importante que también abramos nuestra mente y nos demos una oportunidad a que esto pueda también facilitarnos de cierta forma en nuestro aprendizaje. En todo caso, por favor, presten atención cada vez que estén en las clases para que puedan trabajar ya. ¿Por qué nos es útil aprender ornitología? Aquí yo les había puesto un video, espero que lo puedan ver con soltura. La idea mientras miran el video es que puedan simplemente cerrar su percepción a lo que están viendo, ¿no? O sea, ¿qué aves yo veo? ¿Cuáles conozco? Disfrutar un poco de las imágenes, muchas de ellas dicen más allá de lo que simplemente se puede ver. Si pueden, hagan una lista de cuántas y cuáles pueden reconocer. Muchas veces, tal vez no al detalle, pero podríamos por lo menos diferenciar entre si son gorriones o mirlos o papagayos o cóndores o cosas como esas. Pero quiero que ustedes mismos se autodiagnostiquen en cuanto a qué tanto podemos reconocer a los grupos de aves que podemos encontrar en nuestro territorio nacional.
continuamos. La contribución de la asignatura en la formación profesional. Entonces les decía hace un ratito que piensen justamente en cuál es el aporte de la cátedra de ornitología a su formación profesional. Aquí les doy una idea, ¿no? Ustedes pueden tener también una particular. De todas formas, la mía es que la ornitología proporciona las bases y los lineamientos para realizar identificaciones y que estos conlleven a inventarios de especies de aves que podrían ser endémicas, raras, comunes, amenazadas, por ejemplo. Además de conocer cómo se planifican y ejecutan proyectos, incluyendo a las aves como un recurso importante, mientras tomamos las medidas para conservarlas. O sea, no todo se trata de explotar, obviamente, sino que lo que queremos es conservar a las aves, pero también poderlas aprovechar de la manera sostenible con la que la carrera siempre se ha caracterizado. Después, como objetivos, podríamos considerar dentro de los formativos conocer el mundo de las aves en su contexto amplio, lo que significa, por ejemplo, las teorías sobre su origen y evolución, las características fisiológicas que ellas tienen, su anatomía comparada, es decir, si nosotros comparamos con nuestros ojos, cómo son los de ellas, si nosotros comparamos nuestras extremidades, si son o no iguales las de las aves, a eso se refiere con anatomía comparada. Luego tenemos la ecología y etología relacionada. Ecología, bueno, deben tener una idea. Etología tal vez es un término un poco desconocido para ustedes, pero se refiere al comportamiento. Es decir, el comportamiento que tienen las aves y cómo éste se va desenvolviendo. Asimismo, para poder identificarlas, caracterizarlas, clasificarlas, monitorearlas y aprovecharlas sin descuidar su protección. Identificar y reconocer los diferentes órdenes, familias y especies de aves que existen en el Ecuador para que con este conocimiento nosotros podamos darles un uso y también proyectar la conservación que se merece. No sin antes, obviamente, aprender las técnicas de identificación y reconocimiento de las aves que nosotros podríamos encontrar en el campo. Si de algo nos sirve también la ornitología es aprender a ser más observadores. Si nosotros estamos en un parque o quizás en la terraza de nuestra casa, por ejemplo, y vemos qué avecitas están alrededor, poderlas identificar, poder saber qué son, si son pajaritos o no, para empezar, porque muchas veces dicen, a ver, ¿es un ave, es un pájaro? ¿Qué mismo es? Pues listo, ya más adelantito les vamos a dar justamente esas formas de ir identificando estas cosas. Pero quizás, gracias a nuestros padres, a nuestros abuelos, nosotros podemos escuchar términos como mirlo, como gorrión, como colibrí, como cóndor, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con poder identificarlas poco a poco. También tenemos los objetivos procedimentales que podrían ser, por ejemplo, el saber hacer. Entonces ahí, por ejemplo, analizamos y explicamos los estudios de caso para aprender de ellos, de fenómenos exitosos que hemos podido percibir a nuestro alrededor, para aumentar y fundamentar sus conocimientos. Asimismo, vamos a verificar en los laboratorios, vamos a tener algunas clases prácticas en donde aprenderemos acerca de los nombres que tienen las aves en sus cuerpos y también cómo al salir al campo poderlas identificar con solvencia. Ahí aprenderemos muchas técnicas que tienen que ver al respecto, ¿ok? También tendríamos que generar propuestas de proyectos de aviturismo sencillos, ¿no? Simples, pero la idea es entender que ustedes han aprendido sobre el recurso y que ya saben un poco mejor cómo poderlo aprovechar sin el desmedro del recurso, ¿no? Para esto vamos a tener que realizar ciertos acuerdos, como por ejemplo, quisiera que si están en el aula, tanto de forma presencial como de forma virtual, ustedes apaguen sus celulares y presten atención, ¿no? Seamos puntuales, o sea, si decimos que tenemos una clase de tal hora a tal hora, pues tendríamos una clase de tal hora a tal hora, o incluso puntualidad con la entrega de sus trabajos, de sus deberes, etcétera.
La atención participativa, es decir, si tenemos que hacer un foro o ya cuando tengamos las clases presenciales, la idea es que ustedes participen. Realmente la idea es que nos tengamos confianza para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran y que yo, por supuesto, intentaré responderlas con solvencia, ¿no es cierto? Entonces, que haya la confianza más que nada y la atención participativa respecto a si tienen dudas o si quieren aportar algo, pues lo puedan hacer. La colaboración, cuando tengamos las clases prácticas, sobre todo cuando yo les diga, por favor, para mañana, por ejemplo, traer una balanza o traer tal o cual cosa que se puedan organizar para que puedan eh, realizar la práctica, ¿no? Si no tenemos materiales es muy difícil que lo podamos hacer. En cuanto al horario, pues ya lo discutiríamos más adelante. De todas formas, entiendo que tendríamos clases las primeras horas de la mañana. Bueno, ahora mismo por mi encargo de la dirección de escuela, a veces en la mañana primero entro a la oficina y tengo que firmar algunos papeles o dar algunas disposiciones. Por eso les voy a rogar entre 10 a 15 minutos, si es que llega el caso, para poderles para podernos encontrar ya en el aula o en el aula virtual. Pues yo intentaré ya dejar las cosas listas para que ustedes puedan proceder en el caso de que no necesitan o no requieren mi presencia, ¿ok? En cuanto a las giras, bueno, ahora mismo es complicado pensar en eso. De todas formas, en cuanto podamos, planificaremos las giras con ustedes. Este semestre, si es que ya todo se normaliza, tocaría una gira como para la costa, que es la que solemos hacer, para Manglares Churute, iríamos un poco más hacia el norte, hacia Puerto Hondo, en Guayas, después más al norte ya iríamos a Salinas, a la provincia de Santa Elena, a las piscinas de Coazal y dependiendo, bueno, de cuánto decidamos que dure, podemos ir un poco más al norte hasta Manabí, Puerto López y ahí haríamos la isla de la Plata y o Agua Blanca. También existe la posibilidad de ir hacia la zona de Loja y El Oro, en donde podríamos ir a Puerto Gelí, Happy Fruit, iríamos a Cerro de Arcos, que son los sitios que hemos recorrido y que son muy buenos justamente para poder ir ver las aves. De todas maneras, ya nos pondríamos de acuerdo respecto a qué gira haríamos con ustedes. En cuanto al contenido, pues bueno, ya en el aula virtual está colgado el sílabo, el plan de clase todavía no, porque el calendario académico no está completamente definido, todavía se está moviendo por razones de emergencia, obviamente, entonces necesitaríamos irnos ajustando a la realidad del plan de clase. De todas maneras, los contenidos más o menos están previstos. Les pasaría una tentativa en cuanto esto por lo menos se fije un poco el calendario académico. ¿Okay? Avanzamos con las estrategias metodológicas y aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, estimular la participación activa en la construcción del conocimiento. Es lo que les decía, quisiera que entre todos podamos aprender, entre todos podamos lograr conocer este mundo de las aves. Asimismo, vamos a tener actividades de campo, repito una vez más, cuando todo se normalice podemos hacer prácticas, laboratorios y podríamos hacer salidas incluso con ustedes, en donde se fundamente la parte teórica y se pueda también lograr cierto nivel de experiencia en campo, ¿ok? También tenemos las exposiciones y análisis de los temas en la parte teórica. No todos los haré yo, muchos los tendrán que hacer ustedes. Aprenderemos justamente a manejar herramientas virtuales que les permitirá grabar a ustedes sus propias presentaciones para que demuestren el conocimiento que han logrado o el dominio sobre ciertos temas. Asimismo, en la parte práctica, les decía, vamos a tener ciertas técnicas para investigar de forma analítica y sistemática la vida de las aves, cuál es la clasificación que ellas tienen, cómo identificarlas en campo y qué quiere decir muchas veces, ¿no?
En todo caso, vamos con el sistema de evaluación, que es lo que también nos interesa. Y en este caso, les podría decir que yo normalmente les tomo exámenes bastante continuos. O sea, es decir, yo no soy muy partícipe de tomarles un solo examen por cada parcial, sino más bien la idea es tomarles varios exámenes. Yo sé que ornitología tiene un contenido bastante largo, entonces por eso prefiero que los exámenes sean prorrateados, ¿no? Es decir, tengamos por ejemplo 8 o 10 familias y podamos dar una prueba, luego otra, luego otra, luego otra, para que el conocimiento no se les vaya haciendo muy grande, ¿no? Muy complicado, sino más bien la idea es que vayan dando poco a poco. Por supuesto, la idea es que vayan acumulando ese conocimiento para que el momento de la prueba principal o en la de suspensión de darse el caso, pues ustedes puedan darla sin ningún problema. ¿Ok? Lecciones, bueno, más que lecciones, ahí no tengo puntaje, pero sí requeriría su participación en cada una de las clases. En cuanto a tareas individuales, sí, yo normalmente les mando bastantes tareas porque entiendo que eso ayuda a reforzar su compromiso y su conocimiento, ¿no? Por eso es que se habla de el, el trabajo autónomo, ¿ya? Entonces yo les mandaré los deberes, les pido que los hagan porque esos también son una nota importante, como pueden ver. Asimismo los informes, ¿no? Les decía que haremos clases prácticas, entonces cada una de ellas tiene un informe que tendrán que presentar, algunos de manera grupal, otros de manera individual, pero es importante que los presenten para que puedan cumplir con esta nota. Luego, en cuanto a las fichas de observación, eso se refiere casi que puntualmente a las de la gira, esas como están viendo sumarán para el tercer parcial. Que son las notas de campo, ¿no? Cuando salimos y observamos a las aves es importante tomar notas de campo de dónde están, cómo las ven, qué colores, la forma del pico, el tamaño general del cuerpo, la forma de la cabeza, el color de las alas, la cola, las patas, la disposición de sus dedos, cosas que la idea es que vayamos aprendiendo a identificar. En cuanto al trabajo en equipo, pues lo mismo, ¿no? Haremos algunos ejercicios de trabajo en equipo y esos también serán calificados. Asimismo, el trabajo de investigación. Para el segundo parcial, ustedes harán una propuesta de una investigación final para el tercer parcial, el cual será defendido ¿no? En el tercer parcial. Eso vale 2 puntos en el segundo y 2 puntos para el tercero. Y asimismo, en otros, yo les pongo seminario, pero normalmente es justamente la clase que ustedes puedan dar. Entonces, un punto por su exposición y otro punto por el material que ustedes presentarán a sus compañeros de resumen, que servirá también para las pruebas. En adelante les presento la bibliografía que ustedes podrán usar. Entonces, los libros, hay otros libros que están citados ahí que podrían ser interesantes que los puedan conseguir en digital o si los tienen en sus casas. Y si no, bueno, creo que también tengo o cuento con algunos de ellos en digital para poderles compartir. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta para que me la hagan saber por interno y si no, daríamos por concluida esta presentación. Espero que no haberlos abrumado, sino más bien haberles creado la curiosidad o el interés acerca de la cátedra. Muchas gracias y repito, preguntas o comentarios, podremos abrir una parte del foro ahí en el aula virtual para que ustedes puedan trabajar. Muchas gracias.